Estamos hoy en la sala de libros raros y manuscritos en la Biblioteca Nacional en Caracas. Y lo que les voy a hablar el día de hoy, yo me llamo Mirla Alcibiades, es una suerte de continuación de una charla que tuve por este medio el año pasado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. En esa ocasión yo les conversé, les hice una suerte de comparación con la experiencia de dos mujeres extraordinarias de este continente. En esa ocasión yo puse en diálogo a Sor Juana Inés de la Cruz con una mujer de acá de Venezuela que se llamó Virginia Pereira Álvarez, haciendo la salvedad de que era una monja del siglo XVII en diálogo con una mujer del siglo XIX y comienzo del XX. Y las comparé porque las dos habían tenido una experiencia similar. Las dos habían sido sometidas a examen público con un jurado bastante nutrido de doctos, de eruditos de su tiempo, y las dos habían salido más que solventes, con categoría de excelencia en ese diálogo, en ese careo, y yo diría que en ese reto intelectual, porque todavía hasta comienzos del 20 parecía raro que una mujer supiera pensar, y estas mujeres eran unas mentes pensantes. Y ese día yo les dije eso, que bueno, que les quería presentar a esta mujer, que nació, dicen, en 1888, y que es de acá de Venezuela. Y el día de hoy, bueno, voy a ahondar un poquito más en ella. Yo antes de comenzar les voy a decir cómo trabajo yo. No es por soberbia de mi parte, sino un poco para que entiendan lo que les voy a decir y lo que no les voy a decir hoy. Yo suelo leer prensa venezolana con absoluto rigor en el tiempo. O sea, yo comencé a leer acá en Venezuela la prensa desde que hay prensa aquí, que fue en Trinidad a final del siglo XVIII. La leo con absoluta rigurosidad. Ustedes no se imaginan la cantidad de información que yo voy encontrando a lo largo de esas lecturas. Y en la medida en que yo me voy encontrando con información que me interesa, yo le voy abriendo archivos especiales a esos temas. Llevo en el momento unos 150 temas, en donde entra desde la historia del beso en Venezuela hasta la historia de las heces en Venezuela, de cómo se desechaban las excrescencias del cuerpo, hasta la gastronomía, hasta la literatura, la historia, el político, la comida, el clima, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre esos temas que yo me conseguía con recurrencia, bueno, estaba esta mujer. Cuando me la encontré por primera vez, no fue leyendo prensa. La primera vez que yo me la encontré fue cuando me leí los 6 tomos del extraordinario índice bibliográfico de Ángel Raúl Villasana. Allí en un punto llega él y la menciona. Y cuando la menciona, por esos azares, la siguiente semana estoy viendo prensa en la Academia de la Historia y me la vuelvo a conseguir. Y cuando me la vuelvo a conseguir, ya le abrí ya su carpeta en mi lista de temas que son de mi interés. Cuando me la encontré en la prensa, fue en una revista de una cigarrera, de una fábrica de cigarrillos de la Hidalgo, que se llamaba La Hidalguía. Pero antes de llegar a ese año, estaba en esta sala en libros raros, eso fue como algunos años, y me conseguí un folleto de un tipo que se llamaba Ismael Pereira Álvarez, y yo creía que era el hermano de ella, y resultó que era el papá de ella. Entonces, bueno, esta suerte de azares ya me puso ya en la intención de perseguirla, y revisando prensa, y revisando la información que tiene que ver con la instrucción pública, me la encontré como estudiante en Caracas, en los años 90 del 19, estudiante de un colegio. Bueno, entonces, allí me enteró que era una chica muy, muy estudiosa, y cuando entonces me dio con calma el folleto que está en esta sala, en libros raros, que fue el folleto que hizo su papá en 1903, me entero más de ella. Y ahí fue cuando surgió mi pasión y mi interés por esta mujer. Lo que yo les contaba el año pasado era lo que había pasado en 1902 y que fue, la consecuencia fue el texto que escribió el papá o que organizó el papá en 1903. ¿Y qué pasó en 1902? Bueno, en 1902 el Ministerio
de instrucción pública decidió en el mes de mayo hacer el primer concurso público para optar al grado de profesora normal. Yo no me he estudiado aún qué diferencia había entre una maestra de normal y una profesora de normal, en virtud de que ya había ya maestras de normal. Yo especulo que optar por el título de profesora era que las acreditaba a dar clases en colegios o en instituciones de mayor nivel que una escuela. Bueno, pero el hecho cierto es que el concurso lo abren en mayo, ella envía la carta al ministerio en junio, donde pide que ella va a concursar y concursa en el mes de agosto. Entonces, en agosto, yo les comentaba aquel día lo que más me asombró de ese encuentro fue ese examen público. Ese examen público se hizo en 3 días, el viernes 15, el sábado 16 y el domingo 17 de agosto. El examen empezó a las 8:30 y terminaba a las 5 de la tarde. Ella resultó examinada por 24 miembros del jurado. Y les vuelvo a leer las materias en las cuales ella hizo examen público, escrito y oral. Escuchen las materias que cualquier chica estudiaba cuando cursaba en un colegio venezolano a final del siglo XIX. Estudiaban las siguientes materias: sistema métrico, geometría elemental, aritmética y álgebra, pedagogía, geografía de Venezuela, botánica, zoología, mineralogía, higiene, economía doméstica, música, dibujo y pintura, fisiología, física, anatomía, agricultura, sintaxis, prosodia y literatura, historia patria, geografía universal, inglés, francés, mitología, declamación, historia antigua, historia sagrada, historia griega, historia romana, historia de la Edad Media, historia moderna y labores domésticas. Esto es bordado y costura. De todos esos temas, ella fue examinada justamente de los días 15, 16, 17 de agosto de 1902 y en todo obtuvo la calificación de sobresaliente. El jurado, para que ustedes vean la dimensión de este examen, lo presidía el ministro de Instrucción Pública, o sea, la máxima autoridad en lo tocante a la educación que estaba al frente del jurado. Y todas esas 24 personas que integraron, digamos, este comité evaluador de alto vuelo, le dieron a esta chica el grado de excelencia. El grado de excelencia implicaba que en todos los exámenes estuvo, por emplear un adjetivo modesto, que estuvo perfecto. Por la información que hasta la fecha tengo, se supone que ella nació en 1888. Entonces, si ella nació en 1888, para el día de ese examen, esta chica tenía 14 años de edad. O sea, a los 14 años ella ya tenía solvencia plena en las materias que le acabo de leer. O sea, a los 14 años ya dominaba, entre otros, el inglés, el francés, la sintaxis, la física, la mineralogía, la química y paleología. Entonces, no sé en consecuencia si esta fecha está muy atinada o acertada. Para yo resolverlo, hay que ir al archivo de la Universidad Central, de donde está, digamos, su expediente, y allí voy a resolver, digamos, en forma definitiva, en qué año realmente nació. Puede haber sido que no fue en el 88, puede haber sido que fue en el 86. Pero en todo caso, el examen lo hizo muy jovencito, muy jovencito. De ella, aparte de la edad, me llama la atención otro hecho, que ella siempre firmó Virginia Pereira Álvarez. Y por eso fue que cuando yo encontré el folleto de su papá, yo creía que el papá era el hermano, porque el papá se llamaba ciertamente Ismael Pereira Álvarez. O sea, ella usaba los 2 apellidos del papá
y no utilizaba el apellido de su mamá. Entonces, eso me llevó a plantearme dudas. Llegué a pensar, bueno, a lo mejor la mamá ya había muerto, a lo mejor estaba peleada con su mamá, a lo mejor no quería a la mamá, en fin, a lo mejor la mamá la abandonó. Absoluto melodrama este último caso. Pero no, cuando me leo el folleto, me entero que después que terminó el examen, que fue el domingo 17 a las 5 de la tarde, 7 días después, o sea, el domingo 24, fue el acto de entrega del premio, de la medalla y obviamente del título, y ese acto de entrega fue en su casa de habitación. En su casa de habitación fue el acto al que asistió el ministro y todo el cuerpo de jurado que no, estas 24 personas que la examinaron. Bueno, y allí me entero que el papá puso una invitación. Y en la invitación, el papá decía que él y su esposa invitaban al acto de su hija, bla, 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 bla. O sea, que la mamá estaba viva, que no se había peleado con la mamá, no era huérfana, la mamá no la había abandonado, la mamá estaba viva. Entonces, este es un punto que ya me tiene ya curiosa y que es uno de mis, uno de los aspectos que voy a resolver cuando continúe con esta investigación, porque no sé por qué no usó nunca el apellido de su mamá. No les he dicho aún que, aparte de esta duda de su edad, o sea, del año exacto, si fue en el 86 o si fue en el 88 en que nació, y por qué utilizaba los apellidos del papá y nunca el de la mamá, hay un aspecto que sí tengo claro. Ella no era caraqueña, ella había nacido en Ciudad Bolívar, o sea, ella era del interior de Venezuela. Entonces, para la gente del interior del país que siempre se queja de que los investigadores nada más atienden lo que pasaba en Caracas, pues no, estamos aquí en este caso con una mujer del interior de Venezuela que se vino a estudiar a Caracas porque la familia llegó a Caracas y en ese caso se explica por qué ella estudió acá. Bueno, entonces, estoy en mis búsquedas de la experiencia vital de esta muchacha, de esta mujer, y me encuentro con otro dato. El dato que encuentro es que ocurrió en 1905 un hecho muy importante. Pero antes de contarles lo que pasó exactamente, quiero hacer un excurso. En Venezuela hubo, en el 19, comienzo del 20, muchas empresas de cigarrillos, empresas de cigarro y de cigarrillo, que es un tema que también yo investigo hace mucho tiempo. En empresas, a final del 19, aquí había más de 100 empresas de cigarrillos. Entonces ustedes podrán imaginar la competencia que había internamente entre una empresa y la otra para ganar al público. Una de esas empresas, que comenté hace rato, fue la empresa La Hidalguía. Y les dije que esa empresa de cigarrillos llegó y publicó un pequeño periódico. No fue la única empresa, o sea, buena parte de las empresas de cigarrillos optaban por llegar a imprimir lo que ellos llamaban un órgano de propaganda, un órgano de publicidad. Muy interesante, muy pocos están aún, digamos, bajo la conservación, la mayoría está extraviado. Y dio la fortuna, o dio la suerte, de que se conservan algunos números del periódico de La Hidalguía. Bueno, y ahí, en 1905, me sorprendo el día en que estoy revisando la prensa no, de ese tipo, de ese año, y me encuentro que la Hidalguía había hecho un concurso de belleza. Cuando leo aquello digo, caramba, este es el primer concurso de belleza que se hizo en Venezuela. Pero cuando leo la revista me entero que no, que ese era el segundo. Y dice que un par de años antes
bueno, ellos optaron por hacer el primer concurso de belleza. O sea que o en 1903 o muy atrás, en 1902, se dio en Venezuela un concurso de belleza. Cuando me encuentro con esa información, digo, ay, voy a continuar esta línea también. O sea, lo que yo encuentre en relación con los concursos de belleza en Venezuela, bueno, pues lo voy a comenzar a acumular, porque de esto hay que hacer un trabajo, hay que hacer un libro, y les digo, ya está bastante adelantado. Bueno, entonces, cuando me leo la convocatoria, más o menos armé cómo era que se hacía. Ese concurso de 1905, distinto al anterior, según la información de la hidalguía, fue de carácter nacional. O sea, todo el que quería votar en Venezuela lo podía hacer. ¿Y cómo votaban? Votaban con las preguntas que hacían en los envoltorios de los cigarrillos o de los cigarros. Una manera muy inteligente, por cierto, de que la gente comprara el producto. Y entonces allí el votante daba el nombre de la que él quería que fuera la ganadora. No hay información de que hayan enviado la fotografía de las candidatas. Lo que sí está es los estados que compitieron. Y entre los que compitieron estuvo Caracas. Y se van a caer para atrás cuando les diga que la candidata de Caracas fue Virginia Pereira Álvarez. O sea que aquella muchachita que en 1902 había avasallado por sus conocimientos, por su sabiduría, por su dominio de escena, por su oratoria, por su arte de declamación, por su dominio de lenguas y de amplio campo del conocimiento, no tenía ningún empacho en también entrar a un concurso de belleza. Y digo que no tenía empacho porque en ese momento no era ominoso o no daba lugar a crítica que alguien concursara en un evento de esta naturaleza. Porque mi hipótesis en ese libro que estoy desarrollando muy lentamente desde hace bastantes años es que los concursos de belleza, cuando menos hasta la década de 1950, eran concursos muy marcados por la política. O sea, se concursaban como una manera de decirle al poder de turno que no era democrático. En cambio nosotros, que hacemos este tipo de concursos, que lo hacemos por votación libre y directa, que estamos en capacidad de darle a usted una lección de lo que significa democracia. Y la prueba de que esta concepción era así, es que fue los actos de 1928. En los actos de 1928 es conocido que Beatriz I fue elegida con el voto de su compañero. Entonces, el concurso de belleza no era una suerte de culto a la estética del cuerpo de la mujer o del rostro de la mujer, sino que era una suerte de lección democrática de alto nivel a los gobernantes de turno. Probablemente con ese razonamiento fue que ella entró a ese concurso, porque cuando ella da el discurso en 1902, cuando recibe en su casa el diploma, la medalla y el título, ella da un interesante discurso allí en donde dice que llegará el momento en que las mujeres lleguen incluso hasta el ejercicio del poder político. O sea, se nota en ella que ya había una tendencia a pensarse en el ejercicio público, no solamente en el campo del conocimiento, sino también en el campo del hacer público, esto es político o administrativo. Bueno, y por cierto, en ese discurso que ella da en su casa, en 1902, un discurso muy, muy importante por lo que dice, bueno, ella llega y de allí emite los siguientes conceptos. Dice en algún momento que agradece a mi buena madre. Y allí entonces yo me confirmé en el hecho de que no estaba ni peleada con su mamá, ni enemistada con su mamá, ni distante con su mamá. Entonces recomienzo a leer lo que ella dijo en ese momento. Mi buena madre, a cuya solicitud infatigable debo en gran parte la salud de que disfruto, la tierna vida que alcanzo
y la dicha tranquila que anima mi corazón de colegiala. Y ese día es cuando ella dice que llegará el momento en que la mujer va a desempeñarse en vastos campos y no tan solo en el recinto hogareño como ama de casa y como mamá. Y ese día ella dice, y la vuelvo a citar, y ya tendréis a la mujer en la medicina con un título que autoriza su actitud de combatiente en el lecho del dolor, y vislumbra a la mujer abogada en el parlamento, o sea, en el campo político, en la pintura, en las artes, en la docencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese discurso, casi al final dice estas hermosas expresiones, y la vuelvo a citar: consagro estos pensamientos a mis padres, porque yo soy, intelectualmente hablando, una obra iniciada por él, sostenida por su esfuerzo y coronada a los impulsos de su voluntad y de la mía. Conságrolos también a su fiel compañera, mi madre, ángel guardián de mi salud, íntima vigilante de mis destinos. Y noten en este discurso la importancia que le da a la figura del papá, porque les quiero decir que todas las mujeres que tuvieron algún tipo de figuración pública en Venezuela y en América Latina, en el espacio público, fue porque contaron con el apoyo de algún miembro de su familia, algún miembro masculino, o papá, o esposo, o hermano, o tío, porque ellas solas no podían hacerlo, porque sencillamente las pulverizaba la crítica malsana. Entonces, aquí ella reconoce que fue por el papá el que la estimuló, el que la impulsó, y desde luego no incurre en la falsa modestia. Dice, y gracias a mi esfuerzo, a mi dedicación. Y vuelve aquí otra vez a darle a la mamá las gracias porque la cuidó, digamos, y porque vivió por la salud. Y entonces, si ella concursó en 1905, es porque contó indiscutiblemente con el soporte del papá. Sin duda alguna. O sea, estamos hablando de que don Ismael era un hombre de avanzada, absolutamente dispuesto a estimular a su hija porque reconocía en la mujer el valor intelectual como el que más o como el que mejor. Bueno, entonces estamos ya en 1905 y vemos en ese discurso que ella ya prevé a la mujer en el campo de la medicina. Bueno, entonces, como los que no me conocen, se les voy a contar que yo soy devota de una revista, a quien le he escrito incluso un libro. Esa revista fue El Cojo Ilustrado. Y hace años estoy revisándola por 18ª vez y me consigo en el año 1895, en el tomo 2 de la colección del Cojo Ilustrado, si no recuerdo mal, en la página 545, la foto del grupo de estudiantes que egresaba ese año de la Universidad Central de Venezuela. Y para mi asombro, ahí veo a una mujer. Y cuando leo abajo el nombre de los estudiantes que estaban egresando, ahí fue cuando me enteré que la que egresaba de la Universidad Central de Venezuela en 1910 era Virginia Pereira Álvarez. Y Virginia llegó y egresó de allí en 1910 en el área de la química, en el área de la química. Y en el área de la química ella egresa con una tesis a la que dio el título de hidratos de carbono. Que yo cuando hablo de ella en público le digo a la gente que me leí la tesis, que por supuesto no entendí porque yo no soy química ni he estudiado nunca química, pero que me enteró de esa tesis o me interesó de esa tesis las palabras de ella en la dedicatoria y en la introducción. Porque antes, cuando la persona entregaba la tesis de grado, después la publicaba. Y ella llegó y dio a la imprenta la tesis que entregó en 1910. Y a la primera persona a quien ella le dedica el libro y sus estudios es a su papá, que
ella en mi corazón, ella tiene ya un lugar tan importante como el lugar que tiene la vida, en mi corazón y en mi cabeza. Bueno, y ahí entonces ella dice, al espíritu fuerte, al cerebro amplio que me ha alentado en mis luchas, a mi padre. Y le da las gracias, entre otros, al doctor en química Enrique Delgado Palacios. Llega y le da las gracias a 2 o 3 personas más, y entonces cuando desarrolla lo que podríamos llamar la introducción a la tesis, donde dice, bueno, que había hecho estudios de química, bla, 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 le dedica, digamos que hace una parte donde cuenta los obstáculos que tuvo y dice que los muestra no para llegar y hacer digamos, un cultivo del odio por aquellos que se lo pusieron, sino para que se vea por lo que ella tuvo que pasar. Entonces, aquí les voy a leer lo que ella dijo en el prólogo de ese libro, que está en la Biblioteca Nacional, en la sala que se llama la sala de colecciones generales, que está en planta abajo. Bueno, pues ahí está la tesis para que la quiera leer. Ella en ese, digamos, allí dice lo siguiente: para aquellos que dudaron de mí, para aquellos que no han escatimado la gota de hiel con que día tras día han acumulado pesares sobre mi alma, para aquellos, los de las sonrisas sutiles y apenas dibujadas, que crueles más de una vez, como dardos emponzoñados de vileza, me hirieron al pasar, para los autores de precipitados juicios, para esos pequeños y malaventurados espíritus, también escribo yo mi tesis. Con estas palabras los cacheteó en frío y los abofeteó en caliente. O sea, todos aquellos que me pusieron obstáculos no lograron impedir que yo llegara a la culminación de mi carrera. Bueno, y esto estaba ocurriendo en el año 1910. En prensa he encontrado que ella ejerció en Caracas el profesorado, o sea, dio clases acá en Caracas. No sé hasta cuándo, no sé hasta cuándo. Lo que sí sé es que después encontré un dato en que ella había hecho estudios en los Estados Unidos. O sea, que ella en algún momento, a partir quizás de 1912, se fue del país, se fue a los Estados Unidos. Recordemos que ella aprendió, digamos que en el pensum de estudio estaba la enseñanza del inglés y del francés. Y los estudiantes, no como ahora, los estudiantes de aquellos tiempos aprendían francés y aprendían inglés en el colegio, o sea, en lo que es actualmente el bachillerato. Bueno, y ella, como había aprendido aquí inglés y francés, no le fue obstáculo, digo yo, pues que juro yo, irse a los Estados Unidos. No he encontrado aún por qué medios o cómo se fue, en qué año, pero lo que sí ha quedado registro, porque ella vino después, alrededor de 1921, es que ella hizo estudios de medicina en los Estados Unidos y se graduó allá de médica. Eso ha debido haber sido entre 1911 o 12 a 1920. Y hago el cálculo de esta fecha porque ella en 1921 estaba acá en Caracas y comenzó a trabajar con un genio de la medicina venezolana, con el doctor Gabaldón, Arnoldo Gabaldón. Vean eso. Cuando ella obtiene el título de química en 1910, se sabe que ella intentó llegar y continuar aquí los estudios de medicina, porque está el registro de que ella se inscribió en medicina en 1911. No sabemos si fue la antipatía de su compañero, o sea, los obstáculos que tuvo, o sea, no he logrado esa parte de discernirla aún, pero el hecho cierto es que ella abandonó la carrera acá
insisto, no sé aún por qué, pero imagino que no fue por alguna buena causa, y se va a los Estados Unidos, estudia allá y regresa acá en el 21. Y trabaja con este genio de acá de Venezuela. Y este digo yo que es un genio, porque el haberla aceptado a ella en su equipo de trabajo dice mucho de él en el siguiente sentido. Él tiene escrito un libro, que yo leí hace muchos años, cuando estaba yo estudiando letras, en donde él dedica unas cuantas páginas a lo que hay un aspecto importante del trabajo, no del médico, por la experiencia de él, con la burocracia institucional. Y él hace allí un examen de un acierto y de un tino asombroso de cómo uno se ve obstaculizado en el desenvolvimiento natural, sano y amigable de su trabajo o de su proyecto intelectual y profesional por las almas mediocres. Esas mismas almas mediocres que se encontró en la universidad cuando estudiaba química de nuestra amiga Virginia Pereira Álvarez. Bueno, uno ya allí hace un recuento de los obstáculos y de cómo uno tiene que comportarse para ignorar, aunque lo molesten mucho a uno, pero para ignorar o para pasar por alto a esas almas mediocres, o sea, almas infinitesimales. Entonces, cuando él la acepta a ella, es porque él vio en ella que tenía ante sí a un alma grande. Él vio que tenía ante sí a un aspirante a formar parte de su equipo, de una, que estaba en el trato con un alma madura, formada intelectualmente, con sentido del trabajo, con sentido de la convivencia laboral en equipo. Y eso es lo que yo estoy convencida, o me persuado que fue así, de que eso a él lo convenció para que la aceptara a ella como miembro de su equipo de trabajo en 1921. Hasta el tiempo en que llego mis pesquisas en prensa, porque he revisado mucho la prensa del 20, cuando me enteré de su muerte, que fue en Filadelfia, en 1947, o sea, cuando me entero de la muerte de ella, que fue en 1947, cuando hago la cuenta, si ella nació en 1988, resulta que murió pocos meses antes de cumplir 60 años. O sea, para quien esté desempeñándose en el campo laboral, digamos que fue una edad bastante o relativamente joven, y que el médico va acumulando en el tiempo, ¿no? Experticia, ¿no? De dominio del campo. Bueno, entonces cuando regresé a la prensa de ese año, no pude lograr lograr dar con la información que requería, que era por qué se fue de Venezuela, por qué no continuó los estudios aquí de medicina, por qué los hizo allá, y sobre todo, por qué volvió. Si fue que volvió porque añoraba el país, porque quería aportar acá en Venezuela, porque quería formar parte, digamos, hacer parte del equipo de trabajo de esa eminencia que fue el doctor Arnoldo Gabaldón. Pero lo cierto es que ella volvió y se regresó a los Estados Unidos, exactamente no sé cuándo, pero de hecho es cierto que ella muere en 1947. Bueno, andaba yo en estas pesquisas cuando otra vez estoy revisando otra revista, y en ese momento la revista que yo estaba revisando era la Revista Nacional de Cultura, ese excelente órgano de difusión intelectual, académica, literaria, que fundó en Venezuela ese grande hombre que fue don Mariano González. Bueno, entonces estaba allí un día y me encuentro un texto que está en este número de la revista, está en el número 26, que corresponde al año 1941. Quiero llegar y concluir esta
digamos, este monólogo el día de hoy con este texto que tiene algunas páginas, que va desde la 39 hasta la página 48 apenas, que está fechado en Caracas en 1941 y que está firmando con las iniciales B de vaca, P de papá y A de agua, Virginia Pereira Álvarez. Está datada en Caracas en 1941, o sea que, bueno, acá estamos en capacidad de inferir de que ella estuvo en Caracas en 1941. Y la notita que está acá y con la que se está haciendo la presentación de este texto dice así, y paso a leerse. Otra de las novelas venezolanas que concurrió al certamen de novelas inéditas hispanoamericanas fue El Ávila mira hacia abajo, cuya autora es Virginia Pereira Álvarez, conocida intelectual venezolana de actuación en el exterior, no solo como escritora, sino como profesional de medicina, pues Virginia Pereira Álvarez fue la primera mujer venezolana que siguió estudios médicos en nuestra Universidad Central, graduándose después en Estados Unidos. Fue la primera mujer que inició estudios de medicina en Venezuela, aunque, insistimos, no concluyó los estudios aquí, sino que llegó y concluyó los estudios en Venezuela. Sí fue la primera mujer que egresó de la Universidad Central de Venezuela con estudios presenciales, o sea, en aula, en 1910, repito, en el campo de la química. Ese aspecto no lo podemos olvidar. Entonces, después fue cuando ingresó al campo de la medicina, cuya carrera llegó y concluyó en los Estados Unidos, y vuelvo a insistir, no sé por qué, no lo concluyó acá. Pero en todo caso, aquí en este aspecto ya de cierre, lo que quiero llegar y mostrarles es que también incursionó en el campo de la literatura. Y con esta novela de ese atractivo título, El Ávila mira hacia abajo. Y cuando uno lee este texto, y les leo apenas un par de párrafos, uno nota la prosa, la escritura de una persona solvente en el campo de la escritura ficcional, con dominio de la palabra escrita, o sea, con familiaridad, tanto ante la escritura como obviamente como, digamos, suerte de derivación natural con la escritura. El texto, bueno, que está aquí inserto y que correspondería al capítulo 13 de la novela El Ávila mira hacia abajo, empieza así en sus dos párrafos iniciales. Un temblor de ira abrió sus labios y precipitadamente salió de la oficina, gesticulando, moviendo sus pesados hombros como si se dirigiese a alguien, saltó al coche diciendo lacónicamente al conductor que le dejara en la esquina del teatro municipal. En aquella época el teatro, el mejor de la ciudad, ofrecía durante el día un contraste peculiar con sus alrededores. Si tenía alguna gracia arquitectónica, lo perdía en el aspecto de las calles angostas y de las avenidas que como un abanico se abrían desde allí, las cuales estaban pobladas de casas de mala reputación. El teatro, con su alta puerta apoyada sobre esbeltas columnas y alzándose sobre una plaza, daba una sensación inexplicable de desnudez. Oprimía al espectador con su aire de cosa prohibida, como el que se siente en las prisiones. Y con esta página de literatura cierro el capítulo de hoy de esta mujer candidata a un concurso de belleza con el título de profesora normal, con el título de bachiller, lo que es actualmente de licenciada en química, con el grado de doctora y que consiguió en los Estados Unidos y como miembro del equipo del señor doctor Arnoldo Caballero. A quien esté escuchando, a quien la haya escuchado, a quien la haya oído, les agradezco por la presencia al escuchar. Fíjate,